estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, está siempre gozoso, orar sin cesar. Y de eso va a ser la clase hoy, de la oración. Dice el título, oremos con pasión. Y bueno, esta es la segunda clase del ciclo y habíamos visto la semana pasada, si dieron la clase, ¿verdad? La semana pasada, sí. Desarrollemos convicciones firmes y nosotros habíamos hablado sobre qué cosas son convicciones y sobre todo las convicciones que tenemos que tener nosotros como cristianos. Nuestra convicción principal en Cristo es confiar plenamente en Cristo, es la convicción de nuestra fe, es decir, de tener la seguridad que nuestro Señor es el Creador, nuestro Señor es el Dios, que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces estuvimos analizando y en esta serie de clases vamos a estar en el libro de Daniel. Daniel es un libro que por lo menos a mí me apasiona mucho y me encanta mucho estudiarlo. Y vamos a ver hoy la respuesta de Dios y cómo es que Daniel hace, y todo esto lo vamos a estar analizando hoy. Habíamos visto en la clase pasada, y bueno, vimos para poner en contexto lo que había sucedido. Dice que Dios fue el que planeó todo esto, que viniera el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y sitiara la ciudad de Jerusalén y la tomase en sí, y que envió al jefe de los eunucos que tomara una serie de muchachos, sé que eran muchachos de buena apariencia, que fueran jóvenes, que fueran instruidos, que fueran de linaje real, y que estos muchachos o estos jóvenes lo ubicarían en el, vamos a decir así, como en el castillo, por decirlo, no sé cómo. ¿Cómo? El Palacio del Rey. Esa es la palabra, en el Palacio del Rey, y que iban a recibir ahí un tipo de educación especializada, etcétera, etcétera. Incluso el rey le dijo que estos muchachos iban a comer de lo que comiese el rey. Imagínense, me imagino que la comida que comía el rey sería una comida bien apetitosa de verdad. Y nosotros allá, en el grupo de nosotros, hayamos hecho una comparación con el mundo. El mundo te ofrece y nos ofrece maravilla. Según el mundo te ofrece lo mejor. Pero vamos a ver que lo que ofrece el mundo no es lo mejor y no es lo que ofrece el Señor. Fue exactamente con lo que sucedió con Daniel y sus amigos. A esta serie, que no sabemos cuántos eran, porque se hablan de 4, que fueron los que propusieron en su corazón no contaminarse, el rey le ofrece estas cosas. Y Daniel y sus amigos dijeron que no. Dice que se propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque este pueblo de Babilonia se sabe que tenía muchos ídolos, tenía muchos dioses, y muchos de esos alimentos los sacrificaban y los usaban, buenos días hermano, para sus cosas. Y simplemente Daniel y sus amigos no querían contaminarse. Es decir, no estaban aceptando eso. Dice que se propuso en su corazón. Ellos le hicieron una propuesta al jefe de los eunucos, le dijeron que no iban a aceptar eso. Incluso el jefe de los eunucos le dice, pero bueno, ¿qué va a pasar? Porque si ustedes van a comer esta comida, que se dice en la palabra, que lo que iban a comer eran legumbres, y los demás van a comer esta comida tan apetitosa, me imagino que eran carne, no sé, lo que haya sido, dentro de unos días el rey se va a dar cuenta que ustedes van a estar flacuchos, van a estar debiluchos, van a estar así, y va a pasar algo. Entonces Daniel le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, dame 10 días, y en 10 días vas a ver lo que pasa. Pero ahí volvemos y pensamos que dice ¿qué dijo Jesús cuando fue tentado en el desierto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y fue lo que pasó. A los 10 días, cuando viene él, se da cuenta que la salud, que el estado, que la forma que se veían Daniel y sus amigos era muy diferente, en cuanto que estaban mejor, se veían mejor físicamente que los demás. Entonces, wow, qué maravilla. Ellos simplemente estaban comiendo legumbres y las otras personas estaban comiendo la comida del rey. Ahí vemos el poder de Dios.
Entonces quedamos en este contexto. Estos muchachos dice que el rey los iba a preparar, los iba a educar, los iba a enseñar en tantas cosas, pero que dice la palabra que fue Dios el que puso en Daniel y sus amigos sabiduría en todas las cosas. Fue Dios. ¿Por qué? Porque pusieron en su corazón no contaminarse. Es decir, la convicción, ellos la defendieron, como decimos, a capa y espada. Entonces llegamos a la clase de hoy. Es una clase muy interesante y por supuesto es continuación. Por eso le hice la introducción con lo que ya más o menos había pasado, para que estuvieran en contexto y supieran que estaba Daniel, sus amigos, no sabemos si los otros, pero ya Daniel y sus amigos formaban parte de este club de sabios, de este comité de sabios que trabajaban para el rey. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, títulos: oremos con pasión. ¿Qué dice la idea central? Dice: nuestras oraciones pueden ejercer influencia. Nuestras oraciones pueden influencia. ¿Quién cree esto aquí que es así? ¿Verdad? Hay una pregunta, y antes de leer la aplicación para la vida, que está muy interesante. Dice: ¿qué bendiciones ha experimentado como resultado de la oración? Yo quisiera que alguien rapidito me pusiera un ejemplo. Dice: ¿qué bendiciones ha experimentado como resultado de la oración? Yo le puse, hermano, un descanso que sobrepasa todo el entendimiento. Amén. Porque cuando vamos a la oración, sabemos, ¿verdad? Y siempre decimos que se haga tu voluntad. Entonces, cuando uno siente ese descanso, a pesar de que todavía no ve la respuesta, es una bendición. Amén. ¿Verdad? Porque le está poniendo esa carga al Señor. Amén, eso es súper importante. Y vamos a ver ahí que la oración, fíjate que tuvo gran importancia la oración, que Jesús dedicó parte de su vida a enseñarnos a orar. Y que a través de la oración es la forma de comunicarnos con Dios. No importa dónde estemos, en cualquier lugar, ya nosotros no necesitamos de un intermediario. Simplemente orar, y cuando tú empiezas a orar es como si estuvieras hablando directamente con Dios. Entonces, hay una aplicación para la vida en su librito. Si alguien me puede ayudar con la lectura. Una de las mayores bendiciones que los hijos de Dios tenemos es el poder de comunicarnos con Él mediante la oración. Vamos directamente a su presencia y hablamos con Dios, sabiendo con plena confianza que Él nos escucha. Esto es posible gracias a 3 de sus atributos: su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Primero, Dios es espíritu, y eso está en Juan 4:24. No necesitamos tener una imagen de Dios para estar seguros de que Él nos escucha en el lugar en que estemos, porque Él es omnipresente. Segundo, Dios es omnisciente y conoce nuestras circunstancias y los más profundos deseos, pensamientos y necesidades, así como Él es lo mejor para nosotros en cada circunstancia. Tercero, Él es impotente, tiene poder para invertir ante cualquier situación y responder a cada necesidad sin considerar cuál sea su magnitud. Debido a esto podemos tener una confianza absoluta de que la oración ejerce una influencia en nuestra vida. Orar también es un deber de todo cristiano. El mismo Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6, del 9 al 13, Lucas 11, del 2 al 4, y es su voluntad que siempre estemos en oración. Primera de Tesalonicenses 5:16. Amén. Yo voy a hacer énfasis en una cosita. Dice: una de las mayores bendiciones que los hijos de Dios tenemos es el poder comunicarnos con Él. Es el poder comunicar con Él a través de la oración. Como dijimos al principio, nosotros tenemos una comunión directa con Dios. Podemos hablar, por decirlo de un modo, cara a cara. Y no sé ustedes, pero cuando yo estoy orando y cierro mis ojos, es como si tuviese, me imagino como si tuviese a Dios en persona delante de mí,
y establecemos una comunicación directa. No tenemos que buscar palabras rebuscadas, no tenemos que buscar nada, simplemente lo que sintamos en nuestro corazón, de la forma que lo sintamos. Es como yo hablé con el hermano, así hablamos con Dios, porque Dios quiere que tú le hables así, con toda la confianza. Él lo sabe, como vamos a ver después, todo lo que está pasando en tu vida. Pero le encanta que nosotros le hablemos como lo sintamos en nuestro corazón. Dice, su omnisciencia, su omnipotencia y omnipresencia. Sí, omnisciencia, Él todo lo sabe. Cuando tú vas a hablar con Dios, y a veces ponerlo así, le queremos ocultar alguna cosita, no vale nada, porque Dios sabe todo lo que nosotros estamos pensando. Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Por tanto, tenemos que ser bien sinceros cuando hablamos con el Señor a través de la oración. Él todo lo puede. Así como tú vas a orar cualquier situación, no pienses que la situación que te esté pasando en tu vida es una situación imposible. Y vamos a verlo ahí, vamos a hablar de lo imposible que era lo que le pasaba en la historia de Daniel. Dios no va a entender, Dios no va a poder ayudarte, porque si tú vienes pensando eso, simplemente no ores. Porque Dios te lo dice en la palabra, que es omnipotente y es omnipresente. Omnipotente porque todo lo puede. Para Dios no hay imposible, es el Dios del imposible. Por tanto, cualquier situación que te esté a ti afectando de una forma, ya no sabemos si una enfermedad, si una falta de empleo, si cualquier tipo de situación, pónselo a Dios, porque a Dios le agrada que tú confíes en Él. Y dice que es omnipresente porque Dios está en todos lados. Dice, no, tengo que esperar a llegar a mi casa, ponerme en el cuartito que tengo oración, tengo que esperar llegar a la iglesia, ir al templo, ponerme ahí delante del templo cuando el pastor llame quienes quieren. No. Usted, en el lugar que esté, no importa donde esté, usted simplemente puede inclinar su rostro, puede ponerse de rodillas donde quiera que esté y hablar con Dios, porque Dios es omnipresente, Él está en todos los lados. Es decir, que no hay mucha forma de nosotros ponernos, no, que si estamos en tal lado voy a esperar hasta mi habitación, en el lugar que yo tengo preparado. No. Usted va manejando en su auto, Dios está a su lado. Amén. Usted tampoco tiene que estar con los ojos cerrados para estar orando y hablando con Dios. Usted puede estar manejando, escuchando una alabanza y puede establecer una conversación como si Dios estuviera ahí de pasajero sentado. Qué bendición es esa, pensar, saber que Dios está al lado tuyo, que tú lo llevas a donde quiera que tú vas. Eso es una cosa maravillosa. Entonces, vamos entonces ya directamente a la clase. Vamos a otra vez a ponernos en el lugar, nuestra mente, ubicándonos en la época en que estaba Daniel. Ya Daniel estaba en el palacio real, ya Daniel y los diferentes jóvenes que estaban ahí habían sido preparados, pero habían sido preparados fundamentalmente con Dios, y ellos ya pertenecían a la corte de sabios, Y vamos a ver lo que pasó. Dice que después de 2 años que ya Daniel estaba ahí, el rey Nabucodonosor, que tiene un sueño. Dice que fue un sueño tan perturbador que lo despertó, así que lo perturbó. Y cuando él se despertó y se sintió así perturbado por ese sueño que tuvo, él llama a este concilio de sabios. ¿Para qué? Para que revelen el sueño y qué era lo que significaba el sueño. Pero ¿qué pasa? El concilio de sabios simplemente dice, bueno, díganos cuál fue el sueño que tuvo usted y le daremos lo que quede decir. Dice que el rey Nabucodonosor dice, no, el problema es ese, que yo ni me acuerdo tan siquiera cuál era el sueño. Sé que soñé algo que me perturbó mucho, me despertó durante la noche, no sé lo que es y para eso lo he llamado a ustedes, al concilio de sabios. Decía que el concilio de sabios estaba formado ¿por qué? Por los magos, por los astrólogos, por encantadores y por los caldeos. Dice que los magos eran los que tenían que ver con la adivinación. Decían que los astrólogos, bueno, saben lo que hacen los astrólogos, pues estudiaban los astros y trataban de predecir el futuro de alguna cosa a través de los astros. Esto lo sabemos bien. Los encantadores, dice que eran los que hacían las ciencias ocultas. Podemos hablar de brujos, no sé. Eran parte de ese concilio. Y estaban los caldeos, que eran una especie de sabios que aconsejaban al rey en diferentes cosas.
Pero aquí lo interesante era que dentro de estos 4 grupos no estaba Daniel y sus amigos. Es decir, cuando el rey manda a buscar a esta corte de sabios y les explica, ¿qué le dicen ellos? Esto es imposible. Si usted no nos dice qué fue lo que soñó, nosotros no podemos hacer nada. Esto es imposible y el rey se molesta. Pero ¿cómo es posible? Ustedes son los sabios. Y el rey se molesta que dicta una orden que, ¿qué cosa es? Que los ejecuten a todos. Los van a matar todos. Estamos en contexto, ya leyeron esa parte ahí, ¿verdad? Sí. Los mandan a ejecutar a todos. Pero ¿qué pasa? Que todos, en este concilio de sabios, en esta corte de sabios, estaban Daniel y sus amigos, que no tenían que ver absolutamente nada con esto. Entonces, al que le dan la orden, va a buscar a Daniel y dice, bueno, saben que tienen que ser ejecutados. Y Daniel le dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Y ahí vamos a estar en Daniel 2, 13, 16. A partir de ahí vamos a ver qué fue lo que pasó con Daniel. ¿Quién me ayuda con la lectura en los primeros versículos del 13 al 16 del capítulo 2 de Daniel, por favor? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostrara la interpretación al rey. Amén. Vamos a ver qué interesante está esto. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados ¿a qué? A la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros ¿para qué? Para matarlos. Daniel estaba ajeno a esa situación. Daniel no sabía nada. Dice, bueno, ¿y por qué? Pero fíjense, él viene a buscarlo para darle esta noticia que van a ser matados. Imagínense ustedes eso, que de pronto llega alguien y dice, no, va a ser ejecutado y tú sin saber ni por qué, ni nada. Y fíjense la reacción de Daniel. Fíjense, dice, entonces Daniel habló ¿cómo? Sabia y prudentemente a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ahí habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Yo les había dicho en la clase anterior, hay algo aquí que decía, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y después dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Así que, debido a que ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse y ser fiel a Dios y no ensuciarse, no embarrarse, por decirlo de este modo, con lo que le ofrecía el rey, Dios los bendijo esa actitud de Daniel. Y por esta respuesta que da Daniel, entendemos que fue una respuesta sabia en verdad. Daniel no se turbó. Daniel no se puso nervioso, por decirlo de este modo, no corrió. Pero ¿cómo que nos van a matar? ¿Pero cómo es posible si yo no he hecho nada? Esa no fue la actitud de Daniel. Daniel tenía calma, tenía esa sabiduría que le daba a Dios, esa tranquilidad que le daba Dios. Y es la tranquilidad que debemos tener nosotros en cualquier situación que nos llegue en la vida. Daniel tenía, yo creo, la situación más difícil que puede tener una persona es que ya estés a punto de morir. Y no porque haya estado enfermo ni nada, sino por una cosa que ni tan siquiera le entendía ni sabía y estaba ajeno. Iba a ser ejecutado, él y sus amigos. Pero Daniel no perdió la calma ni la paciencia. Analicemos en nuestra vida cuando viene una noticia de este modo, cualquier tipo de noticia, cualquier noticia que sea negativa en tu vida. Y a veces ponemos la más difícil, que es una consulta a un médico,
y el médico te da un diagnóstico bien complicado. No sé si alguno ha estado en esa situación, pero yo a veces me imagino, yo digo, ¿verdad? Es una situación bien difícil. Yo en mi profesión en Cuba me tocó dar este tipo de noticias y de verdad que la gente, a veces son gente fuerte, pero se lo sienten y hay personas que incluso ante una mala noticia así han querido quitarse la vida. Y vamos a poner en la crisis, ya ustedes me imagino que vivían en esa época, en el 2008, cuando hubo la caída esa de la economía en Estados Unidos, que mucha gente adinerada, multimillonarios, de pronto se vieron sin nada y de pronto se lanzaron delante del metro en Nueva York allá o se suicidaron de una forma u otra. Es decir, recibieron esta noticia tan negativa y no estaban preparados para eso. Pero Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de noticias que venga a nuestras vidas. Dios nos ha dado, como le dio a Daniel sabiduría, Dios nos ha dado ya la palabra. Nos dio este tiempo de estar reunidos y aprender de ella. Nos dio la oración, nos enseñó y nos está enseñando el poder que tiene la oración. Y fue lo que pasó en Daniel. Daniel tenía esa paz absoluta, como dijo el hermano ahorita, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente. Sabiamente y prudentemente. Me imagino que fue de una forma tan tranquila que si lo ven a ver de otra forma, él como que contradijo la ley que daba, el edicto sí, el edicto que daba el rey, que era que los mataran. Y de la forma, ¿sí, hermano? Pero ¿cómo Dios le contestó esa petición tan rápidamente? Tan rápida, vamos a ver ahí, vamos a ver. En la vida, y le iba a decir, en la vida a veces vienen cosas que Dios te responde así. Sí. Hay cosas que sí necesitan años y años de oración, pero hay cosas que Dios te hace así y te las responde rápido. Y vamos a ver qué fue exactamente lo que pasó ¿Pero por qué con sería? Daniel. ¿Por qué sería? Porque era de vida o muerte. Era de vida o muerte. En ese momento. Era de vida o muerte, y aparte era algo que estaba sucediendo, y vamos a ver después que esta respuesta que da Daniel y que ya él puede descubrir todo lo que está pasando, tuvo su efecto en el rey después. Vamos a ver. Que el rey lo reconoce a Dios como el Altísimo, por encima de los demás dioses que él pensaba que tenía en Babilonia. ¿Entienden? Entonces, fíjate, esa es la pregunta y le dice, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Dios hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Pero fíjense de la forma que Daniel lo hizo, que llegó ante el mismo Dios, el mismo rey, disculpe, llegó hasta el mismo rey para rebatirle lo que el rey había ordenado. Fíjense quién era Daniel y nos imaginamos de la forma que Daniel se expresó, lo habló, lo dijo, que llegó delante del mismo rey. Y le dice al rey que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel no sabía bien en ese momento Daniel no sabía lo que el rey había soñado, ni absolutamente nada, pero él sí confiaba en que Dios le iba a revelar la respuesta. Rey consultó con Dios. Exactamente, ahí vamos ahora, porque esto que va a pasar en el próximo versículo, yo creo que es una de las cosas más importantes de esta historia. Pero antes de eso hay una pregunta ahí que dice, ¿has tenido alguna situación en la que solo Dios podía darte una respuesta en tu vida? ¿Has pasado por algo? Buenos días, hermana, bienvenida, siéntese, toma asiento. ¿Has pasado por algo en tu vida que te dice, wow, nadie me puede dar alguna, no puedo ir a ningún lado y solo vas a Dios? ¿Has pasado tú alguna vez por eso? Si alguien me puede rapidito poner algunas palabras en la clase. Yo le voy a entonces poner un ejemplo. Este ejemplo yo lo he dicho muchas veces porque yo estoy seguro que como en mí esto ha sido millones de veces que ha pasado, en ustedes igual han tenido muchas veces que Dios ha dado una respuesta. Y este ejemplo es una respuesta rápida que Dios dio.
Fue hace poco, bueno, hace 2 o 3 años. Todo el mundo sabe que mi mamá estaba enferma, mi mamá estuvo operada 2 veces de cáncer, con tratamiento de quimio, de radioterapia, y yo necesitaba ir a Cuba. Todo el mundo sabe que yo, por la forma que es Estados Unidos, el gobierno de Cuba a mí no me deja entrar a ese país. Entonces, por medio de la Cruz Internacional hicimos una carta para yo poder ir a ver a mi mamá. Yo pensé que no iba a ver a mi mamá viva. Y entonces todo fluyó bien hasta el punto que saqué mi boleto en el avión. Fue hasta en los tiempos de la pandemia y toda esa serie de cosas. Era bien difícil. Y cuando mi esposa me lleva al aeropuerto, yo entro al aeropuerto, era como las 5 de la mañana, a las 5 y tanto. No había nadie. Ni un alma había, y ni los que limpiaba. Yo dije, ¿esto qué cosa es? Y cuando reviso mi teléfono, el vuelo ha sido cancelado. Sandra sabía, mi esposa se había ido ya rápidamente. Sandra regresa que el vuelo fue cancelado. Y yo no entendía, si yo perdí ese vuelo, volver a correr con los trámites y me iba a demorar tiempo, no voy a poder ir a Cuba. Y recuerdo que lo primero que hice cuando me monté en el carro fue orar. No sé de dónde salió eso, pero oré. Y lo segundo que hice fue venir alabando. Desde que salí del aeropuerto, iba manejando, tomé el timón, por toda la carretera hasta mi casa, fui alabando a Dios. Canté la alabanza esta que cantamos al principio, canté Tenemos un Dios muy grande, ese tipo de alabanza que eran las que me venían a la mente, y yo todavía no creía que yo no iba a poder ir a Cuba y posiblemente no viera a mi mamá. Llegué a mi casa y me senté, Sandra se acostó, pero yo no podía acostarme, yo me senté y oré. Y orando así me vino a la mente, llama a la compañía de la aeronáutica. Y llamé y que no, volví a orar, y me dice, tenemos un vuelo que te podemos poner a tal hora. Y yo no me había ni quitado la ropa. Y Sandra, ponte la ropa que nos vamos para el aeropuerto. ¿Cómo que esta hora? No. Sí, nos vamos para el aeropuerto, que tengo que irme en el avión. Y fui y tomé el avión. Esa fue una respuesta de Dios. Porque yo me hubiera molestado, perdí mi viaje, qué sé yo, me hubiera lamentado, llegaba a mi casa, me acostaba, ni iba tan siquiera a poder dormir porque estaba, no. Cuando pasemos por una situación, oración, alabanza a Dios, de rodillas, y Dios te dio la respuesta, me dio la respuesta enseguida, en cuestión de minutos, y móntate en este avión. Y no les voy a contar la historia porque es más larga, porque esta historia tuvo muchas pruebas más y otro día se las cuento. Entonces, vemos así que Dios siempre te va a dar una respuesta. Como dijo el hermano ahorita, a veces la respuesta es muy rápida, como una respuesta de vida o muerte. Y a veces la respuesta toma tiempo, pero que tenemos que tener la paciencia necesaria. Y vamos a ver algunas cosas de la oración. Bueno, estamos en el contexto, ya sabemos lo que pasó con Daniel. Daniel iba a ser ejecutado. Daniel respondió sabiamente y prudentemente. Incluso fue delante del rey y le dijo, cálmate, yo te voy a traer la respuesta de lo que te está perturbando, que es el sueño. Y ahí nos vamos directamente a estos versículos, estos 3 versículos que son súper importantes. Y vamos a sacarle muchas cosas aquí. Daniel 2, 17 y 19, ¿quién me ayuda con la lectura de esos versículos? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este ministerio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el decreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ay. Buenos días. Bienvenido. Entonces, fíjate ahí lo que dice el primer versículo. Ya sabemos lo que había pasado. Daniel estuvo delante del rey y dijo, dame un tiempo que yo te voy a traer la respuesta. Dice que luego, dice que se fue Daniel, ¿a dónde? A su casa. E hizo saber lo que había, es decir, le hizo saber todo esto a sus compañeros que estaban también ajenos a lo que había pasado. Y hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, ¿qué? Sus compañeros. Pero ahí el detalle está. Luego se fue Daniel a casa e hizo saber
a lo que estaba pasando a sus compañeros. Ahí, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? De la unión que Dios quiere que tengan sus hijos. Y la convicción de ellos. Y la convicción de ellos. De que a veces, o que casi siempre, tenemos que darle cierta importancia a la oración en grupo, entre hermanos. Que siempre tenemos que darle importancia a tener a alguien acercado a nosotros, así pegadito a nosotros, para momentos de oración. Ya sea tu esposa, ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, ya sea un hermano de la congregación. A Dios le gusta que tú tengas ese tipo de cosas en tu corazón, de orar en grupo, orar con una persona. Y así lo vemos en un versículo que lo citamos mucho, que es Mateo. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo busquen en su Biblia, 18:20. Mateo 18:20. Este versículo lo tocamos mucho. Y vemos que es muy importante. ¿Aquí lo tiene? Amén. Dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo entre ellos. Es decir, que Dios pone ese énfasis y nos da eso en nuestro corazón. El orar directamente con Dios es muy importante en la intimidad, porque hay cosas que no queremos compartir con nadie. Hay cosas que ni compartimos con nuestra pareja, o con nuestros padres, o con aquel amigo tan íntimo. Hay cosas que solo compartimos con Dios, y está bien, ¿verdad? Pero también está bien que compartamos oración con un hermano por una situación determinada, y más cuando son situaciones difíciles. ¿No le ha pasado a usted? Estoy seguro que todos aquí hemos pedido apoyo en oración a un hermano. ¿Me equivoco? No me equivoco. Dice, hermano, óreme por mí que tengo esta situación. Hermano, ore por mí. Vamos a orar. O, hermano, ¿tienes alguna preocupación? ¿Puedo orar por ti? Eso a Dios le agrada, le gusta. Y es algo que tenemos que nosotros desarrollar. Compartir la oración. Y fue exactamente una de las cosas que hizo Daniel. Era una situación bien complicada porque los iban a matar a todos. Y dice, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, ¿quién? Sus compañeros. Dice, que para que pidiesen misericordia de Dios, del Dios del cielo, sobre este misterio. Vemos este versículo, esta parte de este versículo importante, para que pidiesen, les iban a orar, misericordia, ¿a quién? Daniel fue a ver a sus amigos y le dijo, oye, pasa esta situación, vamos a ver cómo resolvemos eso, cómo entre nosotros. No. Daniel fue a sus amigos, le explicó lo que había y dijo, vamos a pedir oración a nuestro Señor, al que debemos orar directamente a Él. Ellos no intentaron resolver la situación entre la sabiduría que tenían ellos. Ellos sabían que la sabiduría que tenían venía de Dios. Por tanto, le pidieron al Altísimo que les revelara qué era lo que pasaba. Y dice después, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces, aquí vamos a ver algo que a Dios le agradó mucho, lo que Daniel hizo. Y que si nosotros en nuestra vida actúa así, vamos a tener la respuesta como son. Dice después, entonces el secreto ¿qué? Fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Es decir, que él tuvo una respuesta de Dios prontamente. Dice que en la noche. Y ahí da mucho espacio para hablar. Pero bueno, no es el objetivo ahora de la clase. Sí, una cosa, Daniel tenía la confianza plena que tenemos que tener nosotros. Y para seguir haciendo ejercicio, vamos a 1 de Juan 5, 14 al 15. No sé, pero en las clases, no sé, nos gusta mucho hacer ese ejercicio de buscar versículos. Porque recuerden, a veces estamos pasando algo
o lo que sea, estamos orando y nos viene un versículo y si no tenemos el conocimiento dónde está o buscarlo rápidamente, ahí perdemos tiempo. ¿Qué dice 1 Juan 5, 14, 15? Dice, esta es la confianza Y que... esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es decir, esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él los oye, vamos a saber que lo que sea, Él nos va a dar la respuesta. Daniel fue a la oración con sus amigos, teniendo esta convicción de confianza plena de que Dios lo estaba escuchando y que iba a tener respuesta. También la palabra nos dice que a veces no oramos bien. Por ejemplo, en Santiago 4:3, ¿qué dice? Vamos a Santiago 4:3. Muy conocido. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, tengan en cuenta que la oración Dios la responde. Habíamos visto en el versículo anterior que lo que pidamos sí es conforme a la voluntad de Dios, pero que a veces pedimos mal, a veces pedimos conforme a satisfacernos nosotros mismos algo personal. Y decimos, llevo tanto tiempo orando por esto y Dios no me da respuesta. A veces es porque estás pidiendo mal, ¿verdad? Pero si vas un poquito más adelante, Santiago, o más atrás, ¿qué dice en 1:6? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que la oración, cuando la hacemos al Señor, tenemos que tener la fe, tenemos que tener la convicción absoluta que Dios está escuchando y que Dios nos va a responder. Porque si tú haces una oración sin fe, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Y va a ser como la que hace la obra del mal. Va y viene, va y regresa. Y no vas a tener la respuesta. Entonces, cuando oramos, tenemos que orar con fe, con la fe y la convicción que Daniel y sus hermanos oraron ante esa situación. Entonces, voy a otro versículo que mencionó la hermana al principio. ¿Cuál es el versículo, hermana? Filipenses 4, ¿qué? 4, 6 y 7. La paz que sobrepasa todo el entendimiento. Dicen, ¿qué dice? Que por nada estemos afanados, que pongamos todas nuestras peticiones delante de Dios. Búsquenlo ahí. Es el 6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, con oración y ruego y acción de gracias. Y después, y la La paz. paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y si la paz de Dios, dice nuestros corazones cuando oramos así, y es lo que pasó en Daniel. Daniel en ningún momento perdió la paz esa. Incluso Daniel, después que sabía que lo iban a ejecutar, si no daba respuesta a esto que estaba pidiendo el rey, pero lo que dice que Daniel, que vino en la visión de noche y lo despertó, Daniel fue y durmió tranquilamente en paz. Es decir, usted tiene una situación, la que sea, usted ora, pero que después que usted oró, levántese, si está de rodillas como esté, y tenga la plena y absoluta confianza que Dios lo va a responder. No sea ese cristiano que se ora y después que se levantó de rodillas y sale, abrió la puerta y sale afuera y sale todavía, ay, pero esto, ay, pero lo otro, ay, qué sé yo, pero no oraste a Dios, sí, pero esto, sí, pero lo otro. No. Usted cuando ora con fe y tiene la convicción plena y absoluta que Dios le va a responder, usted salga con la paz esa que nos dice el versículo que la hermana leyó, con la paz de que Dios va a subvertir su situación, va a dar respuesta a la situación. Ahora bien, a veces no es la respuesta que esperamos, pero es la respuesta que nos da Dios. Y si es la respuesta que nos da Dios, es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, hemos aprendido que debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios. Y si somos obedientes a la voluntad de Dios, estamos bien. A veces no es la respuesta que queremos, porque es verdad que no es la respuesta que queremos,
pero es la respuesta que tiene. A veces no lo entendemos. Y llegará el momento que estemos en la presencia y le digamos, Señor, ¿por qué cuando yo tenía esta situación usted no me respondió de esta forma? Entonces el Señor te va a dar respuesta. Pero a veces no es el momento, a veces como decía el otro día en Deuteronomio 29 y 29, hay cosas secretas que Dios la ha guardado para sí. Y lo que debemos saber es lo que Él nos da para que nosotros sepamos. Pero hay muchas cosas que no la vamos a entender. ¿Verdad? Entonces Daniel dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dice el versículo que leyó la hermana ahora, dice, en toda oración y ruego, y dando ¿qué? Gracias. ¿Qué quiere decir dando gracias? Cuando tú das la oración y das las gracias, tú todavía no tienes la respuesta. Pero en la convicción, en tu corazón, sabes que Dios te va a responder, y como tú lo sabes, en ese momento usted le dice, gracias Señor. ¿Verdad? Eso quiere decir el versículo. Y fue exactamente lo que hizo Daniel. Bendijo Daniel a Dios. Él recibió la respuesta bien rápida. Él acabó de orar con sus amigos, se acostaron, Dios le reveló a través de una visión lo que quería decir al sueño, y dice, amén, Dios mío, bendito Dios grande, poderoso. Y eso lo vamos a ver en los versículos siguientes. Siempre toda la honra, siempre toda la gloria, siempre todas las cosas que estén pasando en nuestra vida, se las debemos nosotros a Dios. Porque nosotros no somos absolutamente nada. Nosotros ni nos merecíamos que a la cruz fuera Jesucristo a morir por nosotros. Pero por amor Dios lo hizo y por misericordia. Por tanto, cada cosa que en nuestra vida llegue, denle gracias en primer lugar y ante todo a Dios. Y más si es una oración respondida. Cuando tiene la respuesta a la oración, caiga de rodillas, levante sus brazos, ponga su corazón, abra su mente y diga, gracias Señor, bendito seas tú. Esa es la respuesta de nosotros. Y fue exactamente lo que hizo Daniel en los siguientes versículos, y vamos a ver que es una de las oraciones de gran devoción y agradecimiento de Daniel. ¿Y quién me ayuda a leer? Primero del 20 al 23, esos hermosos versículos que hay ahí, del 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amén, hasta ahí, hermano. Ahí, ¿por qué hasta ahí? Porque esta es la oración, la respuesta que le dedica Daniel a Dios. Y yo lo voy a leer otra vez, leer en su Biblia, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Es una oración alabando y dando gracias a Dios. Dice ahí en su librito, lo dice en el mío también, dice, y gratitud y alabanza por la oración contestada. Una de las cosas que no debemos olvidar es darle la gloria a Dios y alabarlo en todo tiempo, en especial cuando Dios ha respondido nuestras oraciones. Fue lo que hablamos ahorita. No haga como hacemos mucho, o como hemos hecho mucho, que a veces pedimos oración, esto, Dios nos da la respuesta, resolvemos el problema, venimos 2 o 3 días a la iglesia, Dios, qué grande es Dios, para el cuarto día, quinto día, estamos otra vez en el mundo. ¿Sí, hermano? Aún Daniel se sintió agradecido por todo lo que iba a suceder. Amén. Pero el rey Nabucodonosor
con su arrogancia, no entendió todavía, sino que ¿qué hizo? Una estatua así, bien grande. Fue lo que pasó. ¿Eh? No obstante, que bueno, eso ya no está en el libro, cuando, bueno, sí está. Voy a leer el otro versículo. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo puede revelar al rey. Nadie. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Es decir, lo que él había soñado, la pesadilla, Dios le dio respuesta. Y vamos a ver más adelante en las otras clases que sí, el rey Nabucodonosor pone al rey de Israel por encima de los otros dioses. Dijimos al principio que en Babilonia había dioses de todo tipo, había creencias de todo tipo y todas esas cosas, por eso ahí no se debería contaminar. Pero este rey, aparte de eso, por su ego tan grande, aparte de que reconocía un Dios, por su ego tan grande se quería poner por encima de Dios. E hizo esta estatua para que lo adorasen a él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Según los nombres de estos muchachos, Ajá. los nombres, según eran a los dioses de ellos mismos que adoraban. Exactamente, sí, eso lo vimos en la clase pasada, que a estos muchachos hasta se le cambió el nombre. Y cuando veníamos al significado de estos nombres tenían que ver con nosotros, estos dioses del pueblo de Babilonia. Así que cuando el rey trae a estos muchachos acá, el rey trata o quiere cambiar la mentalidad. Y ahí está el key de la cosa y el key de Daniel y sus amigos, que ellos no aceptaron. Sí me podrás cambiar el nombre, pero no puedes cambiar lo que hay dentro de mí, que es mi convicción, la fe en mi Dios, en el Dios de mis padres. Y por lo que dice, Daniel había sido educado en este tipo de enseñanza, de adorar solo a su Dios y creer en su Dios. Y es lo que lo llevó a Daniel a que su oración fuera respondida, a que no perdiera la vida. Porque si Daniel no hubiese sido ahí en ese mismo momento, ya le hubieran cortado la cabeza a todo el mundo. Pero Daniel, como vimos en la clase pasada, no, dice, se propuso en su corazón. Y es lo que tiene que estar en nosotros, proponernos en nuestro corazón, que no se contamine con las cosas del mundo de allá afuera. Entonces hay que estar firmes, como Y dice. firmes en nuestra convicción, como decía, agarrados de Dios, para no desprendernos. Porque sin Dios, ¿qué pasa? Si del árbol nos derramos, no somos nada, nos secamos, no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada en nuestra vida, y eso es lo que debe estar en nosotros. Sin Él, nosotros no somos nada. Sin Él, nosotros no estuviésemos aquí compartiendo como hermanos. De Cuba, Guatemala, México, de diferentes lugares, pero compartiendo el amor de Dios entre nosotros y ayudándonos, como dice, a Dios le encanta la unión. A Dios le encanta que nos congregamos. A Dios le encanta que oremos, que tengamos un grupo de oración los sábados. Que hoy domingo, en vez de estar durmiendo, estemos aquí aprendiendo de la oración y el poder que tiene la oración. Y el poder que tiene la oración que salvó a Daniel. ¿Pero por qué lo salvó? Porque en su corazón Daniel no quiso contaminarse con las cosas del mundo. Su convicción era la fe plena y absoluta en Dios. Entonces dice aquí, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. En la vida enfrentamos circunstancias que son imposibles para nosotros. Simplemente no hay cómo hacer algo. Situaciones que van más allá de nuestras fuerzas, inteligencia o capacidad de actuar y de pensar. Sin embargo, en repetidas ocasiones, la narrativa bíblica nos recuerda lo imposible para los hombres es posible para Dios. Si en tu mente, en tu corazón, entiendes esto, que Dios es el Dios de lo imposible, que para Dios nada es imposible, cualquier oración que tú hagas al Señor, Él la va a escuchar. Pero como aprendimos ahorita, no pidas a lo loco, no pidas para ti, no pidas para alimentar tu ego, pide según la voluntad de Dios. Pero para tú saber la voluntad de Dios, tienes que estar aquí en la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que leer los versículos, tienes que memorizar, interiorizar qué te quiere decir Dios a través de ellos.
dice aquí en mi libro. Este relato nos enseña que Dios es grandemente glorificado en las circunstancias más adversas que tenemos. A veces llega a esta situación tan difícil y decimos, ay, pero ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Te está pasando por algo. Porque Dios te está probando. Y si tú vienes a Dios, Dios va a ser glorificado en esa situación tan difícil en la que tú estás. En esa aflicción, en eso que te está haciendo sentirte triste, solo, derrotado, inservible. Dios se está glorificando en eso. Recuerden en Isaías cuando nos dice que tenemos que pasar por el horno de fuego. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con los diamantes? Para que el diamante, cuando tú agarras el diamante en bruto, sea esa joya preciosa que se exhibe en los lugares y que vale millones de dólares, ese diamante tiene que ser pulido, tiene que pasar por un proceso. Y Dios quiere que nosotros seamos ese diamante. Pero para llegar a ese diamante, tenemos que pasar por ese proceso de horno que nos pula y duele, porque son cosas que duelen. Pero ese dolor, piense que es para la gloria de Dios. Y que si tú estás firme y tienes la convicción que tenía Daniel, tú vas a llegar a ser ese diamante, esa joya preciosa que a veces vemos en fotos o la vemos delante de nosotros y decimos, oh, qué cosa tan linda. Y dice, eso soy yo en las manos de Dios. Ese es lo que nos enseña la palabra a través de la historia. Amén. El Señor es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente. ¿Qué le faltaba a él decir? Mira, tú vas a hacer esto y se acabó. No. Él te usa a ti para que otros vean y aprendan. Es un proceso. Es un proceso. Lo que le está pasando a Nabucodonosor. Él pudo haberle dicho a Nabucodonosor, no, mira, esto es lo que tú vas a hacer. Y ya está, porque Dios es Dios y él puede hacerlo. Pero no, usó 4 muchachos sobre un proceso de tiempo para que no tan solo el rey, sino los que estaban con el rey, o sea, el rey actuara de acuerdo con lo que Dios quería. Así exactamente. Hermano, esta historia es la que está sorprendente y está es maravillosa de la forma que actúa Dios. Como dice el hermano, es un proceso. Estuvimos hablando el miércoles pasado en el estudio que hicimos aquí, que dice que la obra que Dios comienza en cada uno de nosotros, no la deja media. La obra que comenzó en ti, que comenzó en mí, que comenzó en cada uno de nosotros, Dios la va perfeccionando a su tiempo. Que algunos vayan con más rapidez, sean más maduros que otros, sean un poco más llenos de la palabra que otros, es Dios el que lo decide. Que algunos sean pastores, que algunos sean maestros, que algunos sean diáconos, que algunos tengan alabanza, que algunos den el servicio de limpieza. Es Dios el que va preparando a cada uno de nosotros en nuestra vida. Dice, la oración y la confianza en Dios son esenciales para mantenernos firmes ante cualquier adversidad o prueba. Orar unos por los otros e interceder unánimes tendrá un gran impacto al luchar nuestra batalla. Dios siempre responde a nuestras oraciones si le buscamos de todo corazón y le damos la gloria solo a Él. Así termina la clase. Hay un ejercicio que está en la clase, pero en su libro usted lo puede responder. Es decir, habla de prioridades en la oración y esas cosas. Así como dijo del diamante, ¿verdad? Que el diamante, ¿qué tiene que ser? Pulido para que brille más. Para que sea Así perfecto. nosotros también tenemos que ir puliéndonos. Exactamente. Como dijo el hermano, eso es un proceso gradual. Empezamos a gatear. Y a veces empezamos a gatear y ya a los 2 días queremos ya pararnos a dar una predicación. Y ha pasado, y cuando baja la predicación, no, el mensaje no llega como debe llegar, porque todo es un proceso y por eso uno de los frutos del Espíritu Santo que usa es la paciencia. No podemos desesperarnos. En ningún momento Daniel se desesperó. Así debe ser nuestra actitud.